Buenas tardes. El tema que nos ha tocado hoy es hablaremos sobre lo que es obediencia. Para empezar este tema vamos a ver un pequeño video en el cual nos habla sobre la obediencia. ¿No tenías que quitarte los zapatos? Sí. Mamá pasó toda la tarde limpiando. Se va a poner triste al ver esto. Lo siento, papá. Está bien, yo sé. ¿Qué tal si lo limpiamos? ¿Qué es esto? Caleb, trae tu libro para la adoración en familia y recoge esas canicas. Alguien se va a caer. Siempre debes hacernos caso. Este video nos da a conocer sobre lo que es la obediencia natural que expresan los niños a los padres como un resultado del proceso de integración familiar. Seguido, vamos a empezar con la definición de obediencia. La palabra obediencia procede del latín obedientia, que quiere decir el acto de obedecer. Entonces diríamos que la obediencia a la autoridad es aquella que nos permite una buena protección al sujeto. Obediencia a órdenes, la cual nos protege de responsabilidades y se disfraza de un sentido del deber. Nos haríamos una pregunta, la cual nos preguntamos el por qué las personas obedecen, aunque este acto las sitúe en contra de sus principios éticos o de sus intereses. Hablamos de las diferentes disciplinas de la psicología que hablan sobre la definición o el concepto de lo que es obediencia. Cuando hablamos de la psicología conductista, hablamos que la obediencia es la conducta más reforzada desde la más tierna infancia. Cuando hablamos de la psicología cognitiva, nos referimos que hay un acento en las ideas irracionales consecuentes al sentimiento de culpa derivado del continuo castigo. Entonces diríamos que la cognitiva habla de ideas irracionales relacionado a un castigo. Y cuando hablamos de la tesis biologicistas, esta teoría considera la obediencia a la autoridad como una predisposición determinada genéticamente. Al hablar de la clasificación de la obediencia, hablamos de la obediencia heteronoma o de sometimiento, de la cual diríamos que se da respecto a otra persona y se produce una renuncia a la propia. Cuando hablamos sobre lo que es obediencia autónoma o autoafirmación, diríamos que resulta cuando se obedece a los dictados de la propia conciencia. Cuando hablamos de la obediencia autoritaria, diríamos que son las propias órdenes emanadas de la autoridad o del principio moral. Hablaríamos que esta esconde el miedo al castigo. Y cuando hablamos de la obediencia humanística, diríamos que es independiente de principios morales o hablaríamos de premio y castigo y surge del conocimiento interior auténtico. La siguiente parte que nos toca es hablar sobre lo que es tensión en la obediencia.
Cuando hablamos de tensión en la obediencia, hablamos que hay un conflicto que se produce, ¿no? Hablaríamos como un mecanismo de defensa en el cual tendríamos lo que es evasión, negación, subterfugios y conversión física. Cuando hablamos de evasión, hablamos que el sujeto retira la atención de la víctima y se concentra en la tarea. Cuando hablamos de lo que es negación a la realidad, hablaríamos sobre el rechazo de la evidencia transformándola en algo diferente. Cuando hablamos de subterfugios, es la búsqueda de trucos que disminuye la crueldad del experimento, pero sin llegar a una ruptura con la autoridad. Cuando hablamos de conversión física, diríamos que la cual transforma la tensión psicológica en síntomas físicos como el sudor, temblores, risas y nerviosismos. Eso sería todo en cuanto a lo que es obediencia. Y si hablamos sobre el experimento de Hash, a mi parecer, diría que en este experimento la persona que está siendo evaluada tiende a seguir a los demás, aún sabiendo que la respuesta está errónea, porque él está siguiendo lo que dicen los demás. Sin embargo, hay una pregunta donde él escucha la respuesta que él pensó y la dice sintiéndose seguro, ya que otro participante la dijo. Diríamos que la persona que está siendo evaluada presenta conformismo cuando otras personas tienen la misma opinión y tiende a seguir a los demás.